¿Ahí lo ven, por favor? Doctora, buenas. Sí se ve, doctora, su pantalla. Ya. Bueno, vamos a empezar. Sí, estamos un poquito... No sé qué es lo que ha pasado, pero he estado esperando bastante tiempo. ¿Ya? Doctora, ¿podría colocarlo, por favor, en pantalla completa? ¿Ya está bien? Espérate. ¿Ya está bien? ¿Sí? Ya, vale. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Sí? En relación a las anomalías congénitas urológicas. En realidad, hay muchas anomalías congénitas, las cuales se manifiestan desde antes del nacimiento. Pueden causar trastornos del desarrollo embrionario por un defecto hereditario. De cada 330.000 recién nacidos, van a fallecer las primeras 4 semanas de vida por anomalías congénitas, ¿no? De cada año mueren más o menos 330.000 recién nacidos. Ocasionan estas anomalías discapacidades crónicas con gran impacto y que se ven afectados tanto los sistemas de salud, de la sociedad y también de las familias. En relación a estas anomalías, hay un 3.4% de la población que puede tener estas patologías y uno de 1.200 embarazos van a tener este tipo de anomalías, ¿no? Pueden ser anomalías renales, ureterales, vesicales y de los genitales externos. Cuando hacemos una evaluación urológica, podemos ver alteraciones de riñón, del sistema colector y de la vejiga. En relación al riñón, si existen o no, si hay alteración de número, de posición, aspecto, de ecogenicidad, presencia de quistes que pueden ser uni o bilaterales, también alteraciones del sistema colector en sus diferentes niveles y también en relación a la vejiga, en relación al aspecto, tamaño y presencia. Las anomalías renales, podemos ver anomalías del parénquima, migración embriológica y alteración del desarrollo del sistema colector. En relación a qué tipo de fallas pueden haber fallas en la nefrogénesis, multifactoriales, pueden ser genéticos, ambientales, displasias renales asociadas a genes diferentes, enfermedades poliquísticas del riñón relacionadas a mutaciones de los genes KPD1, KPHD1, que es recesiva a la anterior dominante. También hay factores ambientales y sustancias teratogénicas. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina puede provocar alteraciones. El bloqueador del receptor de la angiotensina 2 también. Puede haber deficiencia de vitamina A. Igualmente, por ejemplo, una agenesia renal que se presenta en 1 sobre 1.000 recién nacidos, las causas pueden ser disrupción en el desarrollo metanéfrico en la fase temprana, mutación de genes, agentes teratogénicos y también puede haber por consumo de ácido retinoico o por la cocaína. En cuanto a la agenesia renal, la unilateral es 4 veces más frecuente que la bilateral, y donde la unilateral siempre va a haber el líquido amniótico normal. Cuando no hay formación de riñón, lógicamente no va a haber el líquido amniótico. Es más frecuente en varones
y se puede asociar esta agenesia a reflujo vésico-ureteral o a estenosis de la unión de la juntura pielo-ureteral. En relación a la agenesia bilateral, esto prácticamente es incompatible con la vida. Pueden haber muertos, puede haber, si es que nace, solamente viven menos de 4 horas, ¿no? Va a haber falta del líquido que permite que estos niños nazcan adecuadamente, vivan adecuadamente, o sea, el dráneos. Hay hipoplasia renal cuando hay esa falta de riñones de forma bilateral. Se llama el síndrome de Potter porque tiene características físicas que no se diferencian de otras, que se diferencian de otras. Hay hipoplasia pulmonar, implantación baja de las orejas, el hipertiroidismo, o la distancia entre los dos ojos es muy larga, y 5% de estos son detectados en autopsias. Prácticamente es incompatible con la vida. Igualmente puede haber hipoplasia renal. ¿Qué significa la hipoplasia renal? Es que la cantidad de cálices y nefronas disminuye el número, por lo tanto va a disminuir el tamaño del riñón. Pero puede haber una hipertrofia compensadora. Generalmente cursan con hipertensión arterial. Muchas veces cuando esa hipertensión no se puede controlar, se debe hacer la nefrectomía para poder manejarlo adecuadamente. En cuanto a la displasia renal multiquística, que nace más o menos 1 por 1000 recién nacidos, es el tejido renal que es reemplazado por estos quistes de diferentes tamaños. Por lo tanto, el parénquima es displástico, puede haber un uréter cerrado o atrésico o ausente. Y es la segunda causa de masa renal abdominal en el recién nacido, siendo la primera la estenosis de la unión pielo-ureteral. La displasia multiquística puede haber también en el otro riñón un 25%, ¿no? La asociación. También están asociados a hipertensión. Es una de las patologías que puede estar asociada también a neoplasias. Pueden involucrarse en los 2 a 3 primeros años. En realidad no es hereditaria. En relación a la enfermedad, la poliquistosis renal, que es autosómica recesiva característica de los niños, se presenta en 1.500 a 40.000 recién nacidos. El 50% puede fallecer perinatalmente, pueden fallecer también por uremia, por estrés respiratorio. Los riñones son grandes, los quistes están muy alterados, y después del recién nacido los quistes también pueden disminuir, ¿no? Puede haber insuficiencia renal y también fibrosis hepática. En relación a la poliquistosis renal autosómica dominante, que se presenta entre 500 a 1.000 recién nacidos vivos, también la presentación puede darse, la mayoría de estos casos se da entre los 30 a 50 años de vida. Estos riñones son muy grandes debido al gran crecimiento, y también estos quistes pueden infectarse y pueden sangrar. La patología generalmente es bilateral, por lo que esos pacientes llegan siempre a la insuficiencia renal. Puede haber también quistes en otros órganos. Miren cómo estos quistes reemplazan al parénquima y por lo tanto los pacientes van a llegar a la insuficiencia renal. Muchas veces también les es difícil tener una buena respiración, por lo tanto se convierte prácticamente en una emergencia cuando suceden estos casos. Igualmente, en la
en relación a las anomalías de la migración, ¿no? Normalmente, la migración y la rotación renal se complementan a la 9ª semana de gestación. Y estas anomalías de posición o de fusión son resultados de la interrupción de la migración embriológica renal normal. Una de ellas es la ectopía renal. O sea, el riñón está fuera de su sitio normal. Y ocurre en 1 de 1000 recién nacidos. Normalmente, el riñón se origina embriológicamente en la pelvis y después tiene que ascender a la región lumbar. Entonces, estas anomalías se producen por alteración en la migración, ¿no? Hay una malrotación, la pelvis renal es anterior y se asocia generalmente al reflujo vésico-ureteral. Igualmente, en las anomalías de migración pueden haber una ectopía renal cruzada, ¿no? El riñón se va, están en un mismo lado, ambos riñones teniendo una posición más baja, ¿no? Y la frecuencia de en 1 sobre 2000 recién nacidos cruza la línea media, ¿no? Puede cruzar con o sin fusión, en este caso está libre la parte izquierda superior. También puede ser dorso lumbar o también pélvico, y la mayoría se fusionan al polo inferior contralateral. El diagnóstico generalmente se hace por ecografía o por tomografía o por resonancia. En relación a la fusión del polo inferior, llamado el riñón en herradura, se presenta en 400 a 800 recién nacidos. El 90% está unido por el polo inferior. También se asocia a reflujo, puede haber hidronefrosis, y un 30% se desarrollan con el tiempo, ¿no? Otra alteración que se ve con bastante frecuencia es la alteración del desarrollo del sistema colector, o sea, la duplicación ureteral. Hay 2 uréteres que terminan independientemente. Tiene una forma, la forma incompleta, se pueden unir antes de llegar a la vejiga y llegan en un solo uréter. Y la forma completa es, desembocan en forma individual. Siempre el uréter que nace en el polo superior va a desembocar en la parte inferior de la vejiga, y el que nace en el polo inferior es en la parte superior de la vejiga. Igualmente puede haber un uréter ectópico. ¿Qué significa? Normalmente los uréteres terminan en el trígono, ¿no? Aparte, en el piso de la vejiga. Este uréter puede terminar en el cuello, en la uretra o también en la vagina. Es el uréter ectópico. Puede también estar asociado a un uréter doble. Otra alteración del desarrollo es el ureterocele, ¿ya? ¿Qué cosa es el ureterocele? Es una dilatación quística del uréter terminal, en la parte submucosa. El meato no termina en la parte inferior, sino en la parte superior, por lo tanto se produce esta dilatación. Y es más frecuente en la mujer que en el varón en relación 6:1. Está asociado generalmente a un doble sistema de piel ureteral en los niños, pero en el adulto se ve que solamente es unilateral.
Un 60% de estos casos pueden detectarse en forma estadio antenatal por ecografía. Porque hoy en día se hacen controles más centrados que antes en la ecografía a la embarazada. Y también puede causar uropatía obstructiva, como en este caso, que se ve el ureterocele que está comprimiendo el meato ureteral y saliendo en los genitales. Hay diferentes tamaños que pueden causar inclusive insuficiencia renal. Igualmente, puede haber alteraciones en el desarrollo del sistema colector, como la estenosis de la unión pielo-ureteral. Es la pelvis renal y para iniciar el uréter se produce en esta zona una estrechez, lo que va a causar una uropatía obstructiva alta. Más o menos es entre 1 a 1,4% de recién nacidos, y el diagnóstico también se hace antenatal. Cuando es muy grande, se aparece una masa abdominal, puede ser palpable, producir infecciones urinarias, hematurias, o también puede ser asintomático, hasta que puede dar todos estos síntomas ya cuando un paciente es adulto, ¿no? ¿Y por qué causas es esta estenosis? Puede ser por causas intrínsecas, debido a que hay una alteración en la cantidad y orientación de las capas musculares de la unión pielo-ureteral, por incremento del colágeno y lo que altera la peristalsis. También puede ser por compresión extrínseca, esta patología, ¿no?, de la estenosis de la unión pielo-ureteral, porque puede haber un vaso aberrante, una fibrosis periureteral, o también el uréter se va por detrás de la cava, a lo que se llama el uréter retrocado. Al hacer exámenes, lo ideal es hacerle una ecografía a las 2 semanas para confirmar esta patología, y lógicamente el renograma diurético, que es el que nos va a dar el diagnóstico definitivo. En cuanto a las alteraciones, otra de las alteraciones del sistema colector es el megauréter congénito. Es un uréter totalmente dilatado, ¿no? Produce casi un 20% de casos de hidronefrosis, es por hipoplasia de las células ureterales distales, lo que hace una disminución del uréter, y se produce por encima de esto un uréter adinámico por aumento del colágeno. Por lo tanto, puede haber también obstrucción. Pero este megauréter puede ser obstructivo o no obstructivo. Obstructivo con y sin reflujo. Esa es una de las características que a veces uno no sabe cuál de estos pacientes va a presentar esta situación. Entonces, estas son las alteraciones que se producen en este uréter grande, adinámico, por la alteración más que todo del colágeno, de las fibras de esta zona. Otra patología que quizás es la más frecuente que hay en los recién nacidos es el reflujo vésico-ureteral. Es decir, que la orina se retorna hacia el uréter o hacia el riñón, ¿no? Hay este flujo retrógrado. Debido a que hay varias teorías, puede ser el uréter intravesical es muy corto, o no hay este uréter, va directo a desembocar a la vejiga. Hay una deficiencia del músculo longitudinal del uréter, su mucosa, o también podría haber una ectopía lateral del orificio ureteral.
hay más o menos hasta un 50% de niños que van a sufrir infecciones urinarias. Puede haber, más que todo es más frecuente en los niños, y muchos pueden desarrollar insuficiencia renal debido, de acuerdo a la etapa en que uno haga el diagnóstico. La clasificación es de 1 hasta el 5.º grado de reflujo. El mayor puede producir insuficiencia renal, y inclusive hay reflujos en los cuales no hay infección, que ya va a ser explicado posteriormente. También el reflujo puede estar asociado secundariamente a un problema obstructivo, como en la vejiga neurogénica, causada por la espina bífida, o el mielomeningocele, o la uropatía obstructiva, de las cuales hemos hablado, como el ureterocele. La siguiente alteración de este sistema colector, también la válvula uretral, no es tan frecuente como el reflujo, es un repliegue de la mucosa de la uretra posterior, ¿no?, en la cual puede aparecer entre 5.000 a 8.000, uno de estos 5.000 a 8.000 recién nacidos. Es una de las causas más comunes de uropatía obstructiva baja en el recién nacido. Se produce este pliegue en la uretra posterior, ¿no?, y afecta lógicamente a ambos riñones. El diagnóstico ideal es se hace por medio de una uretrografía miccional, como vemos en la radiografía del lado derecho inferior. Generalmente los pacientes ya nacen con desbalances metabólicos, pueden tener sepsis, y el tratamiento tiene que ser con un drenaje y posterior tratamiento de la válvula. Otra de las anomalías congénitas de vejiga es la persistencia del uraco. ¿Qué cosa es el uraco? Es el ligamento umbilical medio que persiste y que origina de la cloaca y el alantoides. ¿Qué sucede? Ese ligamento hace una conexión entre la vejiga y el ombligo. Son esas personas o niños que aparecen permanentemente con el ombligo mojado, ¿no? Puede producir uropatía obstructiva, se puede infectar. Diferentes tipos de alteraciones puede tener esta persistencia del uraco. Puede tener directamente la conexión hacia el ombligo, puede formar un quiste o infectar la pared anterior, y lo más grave es que pueda malignizarse. Es por eso que es importante hacer un diagnóstico temprano de esta patología, por el hecho de que podría malignizarse si es que persiste, es que no se hace un diagnóstico oportuno. En relación a las alteraciones del sistema a nivel de la vejiga, puede haber una falta de vejiga o una agenesia, megavejiga, puede la vejiga tener divertículos, puede ser de tamaño muy pequeño, puede ser doble vejiga, tanto completa o incompleta. En cuanto a la hipoplasia de la vejiga, acá, una vejiga muy pequeñita, ¿ya?, que tiene muy poca capacidad, las paredes son muy finas, prácticamente ya no es el reservorio de la orina. Muchos de estos, los uréteres se implantan cerca del cuello, ¿ya? ¿Y cuál sería
el tratamiento o una ampliación de la vejiga. La falta de vejiga hace que la uretra, es decir, la uretra no se ha formado y los uréteres van a terminar en el útero o vestíbulo vaginal en la mujer y en el recto en el varón. La duplicación vesical es rara. Generalmente también se puede duplicarse el sistema urinario. ¿Por qué se produce esto? Debido a que en realidad es infrecuente. Se da un plano coronal o sagital debido a una constricción excesiva entre la porción urogenital y la porción vesico-uretral de la cloaca ventral. El septo el septo cloacal supernumerario impronta en la pared epitelial de la vejiga. Un 90% cuenta con un grado de duplicación de genitales externos y el 40% con una duplicación del tracto gastrointestinal distal. Pueden haber duplicaciones espinales, fístulas entre el recto y la vagina. En diferentes otras anomalías. En relación a los divertículos vesicales, son hernias de la pared vesical formadas a través de fibras musculares de la pared vesical. Se localizan generalmente paraureteral, cercano al uréter, en el 90%. Son una de las causas más frecuentes de disecciones urinarias, dificultad miccional y dolor. Por eso hay que tener en cuenta que puede haber esa patología. Es decir, la orina se queda en estos orificios, por lo tanto se va a producir las infecciones. Y en relación a la falta de la pared anterior de la vejiga, que es la estrofia vesical, es una falla del cierre de la pared abdominal, falta músculos y falta la pared de la vejiga, debido a la falta del desarrollo de la membrana cloacal que separa la cavidad amniótica y la vejiga del celoma, lo que impide la formación de la pared abdominal anterior infraumbilical. Es una anomalía muy grave, felizmente muy rara, felizmente, porque es un problema muy serio el manejo. Nosotros en el Hospital Almenara, el tiempo que estamos trabajando, hemos visto tres casos, ¿no? Es una anomalía muy grave, ¿no? Y también debido a que, sobre todo en el varón, debido a que prácticamente falta la uretra, ¿no? Miren, prácticamente es una emergencia urológica, porque hay que cerrar como emergencia, cerrar la pared de la vejiga, ¿no? Y después ya ver en el futuro todo lo que se tiene que ver con estos pacientes. Nacen con múltiples anomalías de la parte ósea también. En relación a este síndrome de Prun-Belly, el llamado abdomen ciruela pasa, porque van a ver en la foto, parece unas pasas. La incidencia es 1 sobre 40.000 recién nacidos vivos. Hay una triada. Es la deficiencia congénita de la pared muscular, de la pared anterior del abdomen. Hay anomalías del tracto urinario, reflujo, válvulas uretrales, criptorquidia bilateral, a la que se puede agregar anomalías viscerales. ¿Cuál es la teoría? Dice que hay una interrupción del desarrollo mesodérmico, lo que provocaría una lasitud abdominal grave y un desarrollo defectuoso también del tracto urinario. La deficiencia de todo el músculo de la pared abdominal, se forman arrugas como ciruelas pasas. Y acá
tienen deficiencia del tracto urinario, hay que tratar de hacer un diagnóstico oportuno para ver qué defectos del tracto urinario se acompañan, pero también puede haber criptorquidia. Tienen anomalías cardiovasculares, gastrointestinales, musculoesqueléticas, respiratorias, y pueden desarrollar también insuficiencia renal por hipoplasia de este órgano. Y se fallecen hasta en un 75% de casos por esta insuficiencia renal. Pero hay que mejorar la función renal, ¿no? Y ya cuando son mayores, como a los 7 años, hay que mejorarles la pared abdominal. Luego vamos a hablar de las alteraciones de los genitales externos, ¿no? Del testículo, del pene, ¿no? De los genitales, o de epidídimo también, en relación al pene. ¿Y qué cosa es la fimosis? La fimosis, como ven acá, en las tres fotos, es una dificultad, o produce una dificultad o imposibilidad de retraer el prepucio. Vamos a ver, es prepucio y el glande, ¿no? El glande es una prolongación de la uretra esponjosa. Entonces, es una dificultad de reducir el prepucio o piel, porque hay un anillo que contrae todo esto del prepucio, ¿no? Y es imposible en muchos casos ver el glande, impide hacerle una limpieza adecuada. En muchos casos se puede bajar, pero siempre aparece este anillo de constricción. Ese es un signo de cómo se hace el diagnóstico de una fimosis, ¿no? En la complicación puede haber infecciones y también se puede producir una parafimosis en los diferentes grados de fimosis, ¿no? Es una fimosis muy cerrada, cuando se puede abrir un poco, pero no se ve el surco velano prepucial. Luego es un grado menor en la foto del lado derecho superior. Hay siempre la estrechez anular, ¿no? Que es la diferencia del prepucio largo, que no tiene esa constricción. También se produce adherencias del surco velano prepucial, y en muchos casos, cuando este anillo es muy cerrado y si lo bajamos, muchas veces por el hecho de bajarlo y como está comprimiendo todo el pene, se produce edema y puede haber necrosis de esa zona. Por lo tanto, esto puede constituirse en una emergencia. Hay que tener mucho cuidado en bajarlo con fuerza, porque se puede constituir en una emergencia. Y a diferencia pues del prepucio largo, en la que se puede bajar la piel y se puede hacer una limpieza adecuada del surco velano prepucial. Esa es la diferencia entre fimosis y prepucio largo. También podemos ver quistes que se producen en el pene. Ese es un quiste que está debajo del meato uretral, que es el quiste de Tyson. Y acá, este quiste está en el prepucio, ¿no? O en la piel. También podemos ver epispadias donde el meato termina en la parte dorsal, no termina en la parte final del glande, sino en la parte dorsal, con sus diferentes grados, leves, moderado, y esto es un poco un grado
moderado, ¿no? La epispadia sí es severo, ¿no? Entonces, la incidencia es 1 sobre 188.000 varones. Puede haber también en mujeres. Igualmente, el testículo no descendido, que puede ser una criptorquidia, que está oculta, el testículo retráctil, puede haber un testículo ectópico que está fuera de la línea donde debe de bajar el testículo, un testículo no palpable, o puede haber también una agenesia testicular, ¿no? Entonces, los factores del descenso, ¿no? Aquí vemos testículo criptorquídico porque está fuera del escroto, y puede haber también de un solo lado, ¿no? Una ausencia de testículo de un solo lado donde no permite que el escroto desarrolle. Por eso se llama escroto, el escroto no tiene ocupamiento, ¿no? Factores endocrinos, hay una sustancia inhibidora mulleriana, vernaculum testis que no desarrolla adecuadamente para fijarse al escroto, la teoría del nervio genitofemoral también, y la presión intraabdominal. Estos son los factores por qué no se desciende el testículo, ¿no? También es importante saber hacer una adecuada evaluación para que no hagamos un diagnóstico de criptorquidias falsas, ¿no? Colocar los dos dedos de la mano menos dominante para evitar que el reflejo cremasereno, que es muy desarrollado en los niños, haga que el testículo se esconda, y palpemos el testículo con la mano dominante. Igual en niños más grandecitos, poner dos dedos, el recorrido que hace el cordón por encima del pubis, para evitar que el testículo se esconda, ¿no? Bueno, la liberación del cordón espermático, esto ya lo vamos a ver. Puede haber también testículo descendido, no descendido intraabdominal, o también puede haber una torsión intraútero, ¿no? Que es el testículo evanescente. Otra patología del genitales, del escroto, es el hidrocele. Es la presencia del líquido, del trasudado de la bolsa vaginal, que es una prolongación del peritoneo parietal, que se produce en recién nacidos y en niños menores de 1 año. El líquido peritoneal, es presencia del líquido peritoneal en las capas viscerales y parietales de la túnica vaginal, o sea, de la capa que es la prolongación del peritoneo. Puede haber llamado hidrocele comunicante, porque todavía hay comunicación del peritoneo hacia el escroto, hacia la comunicación hacia la capa vaginal, ¿no? Hacia la bolsa vaginal. Y hay que esperar que estos niños crezcan, a veces se cierra al año. También puede haber un hidrocele no comunicante, que puede ser idiopático, daño en los vasos linfáticos, trauma testicular, y también procesos tumorales por procesos inflamatorios de la vaginal que puede producir este hidrocele. Diferentes tipos de hidrocele, y podemos hacer un examen el que se llama la transiluminación positiva. Colocamos una linterna en el escroto, y si la luz de la linterna se trasluce, se dice que es una transiluminación positiva. ¿Qué significa? Que hay líquido dentro de la vaginal, de la capa vaginal. Bueno, en los diferentes tipos de tratamiento, ¿no?
Y también, por último, la hipospadias, ¿no? ¿Qué cosa es la hipospadias? Es, es la terminal del meato uretral en la parte eh, anterior de la uretra. La epispadias en la parte dorsal, la hipospadias en la parte ventral de la uretra, con sus diferentes grados. Es la segunda anomalía congénita más común en los genitales externos. La incidencia es entre un nacido, uno de 200 a 300 recién nacidos. Está asociada a criptorquidas bilaterales y mientras más corta sea la uretra, o sea, mientras más cerca al escroto, la posibilidad de que se produzca un intersexo. Siempre hay que pensar en eso. Los más leves son los que están a nivel glandular y los más severos cercanos a la vejiga. Entonces, las hipospadias también pueden ser posteriores, se puede hacer transposición, ¿no? Como les digo, puede haber intersexo también. Y el tratamiento puede hacerse en uno o dos tipos. Si hubiera alguna pregunta, por favor. Sí, doctora, tengo una consulta. Con respecto a las criptorquidias, ¿estos cuánto tiempo demoran para hacerse malignas, no? Es muy relativo, pero normalmente debe estar en los dos testículos en las bolsas escrotales, pero a veces por algún tipo de influjo hormonal, debemos de esperar 6 meses. También mencionan que puede esperarse, si no baja, ya comenzar a hacer el tratamiento, a bajar el testículo ya quirúrgicamente o estimulándolo con alguna hormona. Pero lo ideal es a los 6 meses, o máximo al año, o algunos dicen 18 meses. ¿Cuánto demora para malignizarse? Es más después de la pubertad. Es mayor la malignización si este testículo no lo bajamos. Y está siempre recomendado que si encontramos una criptorquidia, un paciente que está en la edad de la pubertad y tiene el otro adecuado, es mejor sacarlo. Pues tiene hasta 40 veces más la posibilidad de malignizarse. ¿No? Pero el tiempo no te podría ser exactamente, pero el que va a hacer la clase de tratamiento es el doctor Zorrilla, quien sigue la siguiente clase. Ellos tienen, pero está bien definido. La pubertad hay que retirar. Gracias, doctor. Les agradezco también por su atención. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Chao. Sí, ya me dijo ya. Ok. Silencio. ¿Mm? Aló, buenas tardes. ¿Me Buenas tardes, copian? doctor. Sí se Buenas escucha, tardes. doctor. Ok. Me ven también, ¿no? Ok. Bueno, soy el doctor Zorrilla. Me han encargado de hacer el desarrollo de la parte de urología pediátrica. He estado escuchando con atención la exposición de la doctora Rosa Reategui.
He hablado todo lo concerniente a patología congénita, ha tocado también temas y yo voy a complementar los temas que son más importantes. La idea es que ustedes traten de asimilar y de aprender las patologías más frecuentes y como médicos generales, muchos no serán urólogos, pero la idea es que tengan una visión clara de qué es lo que hacer con aquel tipo de paciente con tal o cual patología. Hablar de urología pediátrica, patología urología pediátrica es completamente diferente a la patología del adulto, es otro mundo, es un mundo aparte. Cuando hablamos de urología de adultos, hablamos de próstata como causa más frecuente de consulta al urólogo, de tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de urología pediátrica, hablamos infección urinaria. Y infección urinaria es el hilo de la madeja para llegar a diversos diagnósticos que están en relación con anomalías congénitas, muchos de los cuales la doctora ya les ha explicado y vamos a desarrollarlos para que se quede bien grabado el tema y qué saber qué hacer cuando les toque a ustedes algún paciente con esta patología. Entonces, vamos a... Ujú. Un ratito, ¿eh? No es esa la clase.
Ok. ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí, doctor, sí se escucha. Discúlpeme que no estaba cargado el archivo y estaba en otra práctica. Bueno, entonces cuando hablamos acá de urología pediátrica, ¿qué porcentaje puede ser de la consulta? ¿Un 50%? Doctor, doctor, Dígame, disculpe, no sé si le puede dar el clic en ocultar, por favor. Abajito de su eh, cuadro. Ocultar, ocultar, ocultar. Sí, ocultar, ya. Ok, muchas gracias. ¿está bien? Ya. Sí, gracias. Entonces, decía, cuando hablamos de consulta en urología pediátrica, más o menos cerca del 50% de los pacientes que acuden a la consulta vienen por infección urinaria. Entonces, como le decía, es el hilo de la madeja para llegar a la patología matriz, a la causa del problema. 5% de la población pediátrica puede tener infección del tracto urinario. Vean ustedes, la incidencia anual entre 0 a 14 años, las niñas predominan sobre los hombrecitos, 3.1 sobre 1000 versus 1.7 sobre 1000. Y eso, el único momento de la vida de que los hombrecitos les ganan a las mujeres en infección urinaria son los primeros 3 meses de vida, donde la relación es invertida. Los hombrecitos generalmente tienen mayor frecuencia de infección urinaria. Vean 3.9 veces más que en las niñas. Y cuando hablamos de infección urinaria en pediatría, hablamos de esta patología que ya la doctora les explicó y yo les voy a volver a reforzar, de reflujo vésico-renal. Estamos hablando, acá hay que borrar esta palabra causada, porque no es el reflujo que cause la infección, ni la infección urinaria que cause, sino se asocia en, digamos, de 10 pacientes que vienen a la consulta, inclusive este porcentaje es hasta 50%, de 30 hasta 50% de pacientes pueden tener una patología que se llama reflujo vesicoureteral. Es importante saber si tienen reflujo vesicoureteral o no tienen reflujo vesicoureteral. ¿Por qué? Porque aquel paciente con infección urinaria pediátrico que no tiene reflujo vesicoureteral tiene menor riesgo de daño renal que aquel paciente con infección urinaria con reflujo vesicoureteral. Por eso, como su prevalencia es tan alta, es importante tratar de descartarlo en cualquier paciente con infección urinaria a repetición. Entonces, bueno, la definición es la presencia de patógenos en la orina, como en cualquier infección urinaria. La vía ascendente es la más común y dentro de las bacterias la más frecuente encontrada es el Escherichia coli, más del 90% de los casos. Ahora, como hay tanto uso y abuso de los antibióticos, cada bacteria se hace más resistente a uno u otro antibiótico. Antes no contábamos con cefalosporina, empezamos con primera generación, después segunda, tercera, cuarta, o después apareció el meropenem, ertapenem, cada uno bacterias más resistentes al antibiótico. Inclusive hay cepas que son resistentes a todos los beta-lactámicos y tenemos opciones para tratar solamente aminoglicósidos o nitrofurantoína, porque después muchas de estas bacterias son resistentes a todos los antibióticos habidos y por haber. Cuando hablamos entonces de infección urinaria, hay diversas clasificaciones. Una es hablar de infección urinaria alta o infección urinaria baja. Infección urinaria alta se sobreentiende infección renal, infección urinaria baja de las vías urinarias, vejiga sobre todo, complicada, no complicada. Decimos complicada cuando está asociada con fiebre, y si está asociada con fiebre estamos hablando de una infección urinaria del riñón. No complicada cuando no hay fiebre, más son signos y síntomas irritativos. Sintomática, infecciones urinarias no sintomáticas. Hay muchos pacientes que vienen a la consulta, se le hace un examen de rutina, sale patológico, se le hace un urocultivo y sale con una infección urinaria, pero el paciente no tiene síntomas. Puede ser simple, puede ser severa. Primera infección versus recurrente. En urología pediátrica lo que vamos a ver con bastante frecuencia es este término, infección del tracto urinario recurrente. ¿A qué decimos infección urinaria recurrente? Aquel paciente que tiene 2 o más infecciones en un periodo de 6 meses o 3 en un periodo de 12 meses, un año. ¿Y eso a qué debido puede ser? Puede ser debido a que tiene una infección no resuelta, puede ser debido a que
persiste la misma bacteria que se ha hecho resistente o se reinfecta, que es la mayoría de las veces. Doctor, yo le hice un urocultivo y tiene positivo Escherichia coli. Usted le dio tratamiento porque me dijo que había que darle este antibiótico y ha vuelto a salir Escherichia coli. Ha vuelto a salir Escherichia coli, pero no es la misma Escherichia coli que la primera, porque hay más de 250 variedades, cepas de Escherichia coli, cada uno con características especiales de resistencia bacteriana. Entonces, eso hay que explicarle bien a la mamá, al papá, que siempre nos echa la culpa de la infección urinaria. En pediatría, ¿cuáles son las causas de infección urinaria? Número 1, alteraciones del aparato urinario. Así como la doctora empezó a hablar de las anomalías congénitas, las anomalías congénitas son, número 1, asociadas, muchas de ellas responsables de la infección urinaria. Alteración funcional del aparato urinario, mal vaciamiento vesical secundario a X y motivos, que lo vamos a ver más adelante, están en relación con infección urinaria. Y lo más importante, muchos pacientes nosotros los evaluamos, le hacemos ecografía, cistografía, tomografía y no encontramos nada. Es un paciente que no es estreñido, que no retiene la orina porque la mamá le exige que vaya al baño a orinar, niñitas que la mamá tiene bastante cuidado de su higiene y siguen con infecciones urinarias. ¿A quién le echamos la culpa? A este último paro, deficiencia inmunológica. A las finales, el factor inmunológico es importante en la prevalencia de la infección urinaria. Contra eso poco podemos hacer. Por más adelante le voy a decir cuál es el único fármaco que podemos usar acá, porque mejorar la discapacidad inmunológica es un poquito difícil. Entonces tenemos que tomar la muestra y la muestra tiene que ser una muestra fidedigna para hacer un diagnóstico adecuado y en base a eso un tratamiento adecuado. Hay diversas formas de tomar la muestra. Vean ustedes, desde la aplicación de una bolsita colectora, algunas veces que no podemos tener una muestra estéril, podemos hacer cateterismo. Cuando hagamos la clase de práctica vamos a ver que el cateterismo vesical de por sí, aparte de evacuar la orina en retención urinaria, es útil para toma de muestra. En pacientes neonatos, pacientes de menos 30 días de vida, en los cuales no podemos hacer una buena asepsia, antisepsia para tomar una muestra, hacemos punción suprapúbica. El médico que trabaja en el servicio de neonatología está acostumbrado a tomar las muestras de los pacientes neonatos con sepsis neonatal, probable origen urinario por punción suprapúbica. No es nada del otro mundo, es algo rutinario y lo que normalmente deberíamos hacer en una persona, en un niño ya que entienda un chorro medio y en un adulto. Chorro medio previamente con la higiene de la zona genital para obtener una muestra entre comillas estéril. Entonces vamos a obtener un examen de orina, ya saben de que más de 5 leucocitos es patológico, puede haber estearasas leucocitarias, puede haber nitritos. Signos indirectos que nos hacen sospechar de que el paciente puede tener infección urinaria, más aún si tiene signos y síntomas. Tiene disuria, tiene orinas turbias, tiene ganas de orinar seguido, cuando es un paciente mayorcito, cuando es pequeño no, hay otros signos. Entonces, hacemos el diagnóstico. Si es una muestra de orina limpia colectada del chorro medio, más de 100.000 colonias nos hace el diagnóstico. Eso es lo que siempre hemos aprendido y siempre vamos a saberlo. Pero si lo obtenemos la muestra por cateterismo vesical, se supone que vamos a obtener una muestra estéril. Pero de todas maneras, arrastramos bacterias del meato uretral hacia la vejiga, que esas puedan hacernos un crecimiento bacteriano. Más de 10.000 colonias, unidades formadoras de colonias por mililitro en un paciente que ha sido sometido a una toma de muestra por cateterismo nos da el diagnóstico de infección urinaria. Y si hacemos una punción suprapúbica, también podemos llevar a través de la aguja de punción bacterias si tenemos menos de 10.000 colonias. ¿Ok? Vamos a ver. Este es
Ok, entonces los signos y síntomas van a estar de acuerdo a la edad del paciente. Si tenemos un paciente de menos de 2 años de edad, va a ser diferente las molestias que pueda tener un paciente de más de 2 años de edad. Entonces los síntomas son inespecíficos. Un niñito de 2 años de edad muchas veces no sabe hablar, no sabe expresar que le duele, que no le duele, lloran por cualquier cosa, porque tienen hambre, porque le duele la barriga. Orinas de mal olor, es difícil obtener en este tipo de pacientes pequeños la orina y puede estar asociada a alteraciones anatómicas urinarias, lo que le dije. Siempre hay que tratarlo o verla como si fuera una infección urinaria complicada. Vean ustedes, la recurrencia es frecuente después de la primera infección urinaria en niños en 40% de ellos, niñas y en niños en 32%. Vean ustedes, hay una tendencia de que la infección urinaria en el riñón pueda condicionar inflamación y esa inflamación pueda condicionar cicatrización. Esas cicatrices renales, el porcentaje de existencia de cicatrices renales es de 40 a 70% si el paciente tiene una infección urinaria febril. Entonces tenemos dos grupos de infección urinaria. Aquel paciente que tiene una infección urinaria febril y una infección urinaria afebril. Entonces, ¿a cuál de los dos grupos nosotros tenemos que tenerle más cuidado y pensar de que pueda así ser una infección urinaria complicada? Aquel paciente o aquel grupo de pacientes que tienen infecciones urinarias febriles. Entonces, si el niñito es ya un poco más grandecito, tiene más de 2 años, también puede haber fiebre elevada sin foco, puede haber afectación del estado general, la orina también puede ser de mal olor, pero ya el paciente tiene otros síntomas agregados, puede haber poliaquiuria, puede haber tenesmo vesical, o sea, ganas de seguir orinando después de orinar, urgencia miccional, ardor para orinar. Algunos se quejan de un dolor abdominal difuso o náuseas y vómitos, ¿correcto? De todas maneras son síntomas, no son tan específicos. Los más específicos son estos: poliaquiuria, tenesmo vesical, urgencia, incontinencia de urgencia, aquel niñito de que la mamá decía que ya no se orinaba en la cama y de un momento a otro empieza a orinarse en la cama. Esa enuresis puede ser un síntoma de infección urinaria. Entonces, en cuanto a imagenología en infección del tracto urinario, vean ustedes, como siempre, la ecografía de las vías urinarias es un examen de ayuda de diagnóstico al alcance de cualquier centro de salud pequeño y nos da muchas veces información. Vean ustedes, esta es una imagen de la vejiga. Me están copiando, ¿no? Discúlpenme. ¿Me están escuchando? ¿Están viendo? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Ok. Entonces vean ustedes, hay una imagen de edición. Esta es la vejiga y esta es una imagen de edición. ¿Qué es esto? Este es un divertículo. La doctora les habló de la presencia de divertículos vesicales como una patología congénita. También puede ser como una patología adquirida cuando hay una obstrucción de la vía urinaria inferior. Hay elevación de la presión entre la vejiga y se hernia la pared vesical y a través de la hernia aparece el divertículo. Es como una hernia, pues. El divertículo es como una hernia. Una cistografía, ¿qué cosa es una cistografía? Una radiografía de la vejiga. Cistografía quiere decir radiografía de la vejiga. Retrógrada quiere decir del pene contra el drenaje natural de la orina. El drenaje natural de la orina es del riñón, uretra, vejiga, uretra y hacia el exterior. La cistografía lo vamos a hacer en forma retrógrada, por eso se llama cistografía retrógrada. Vamos a tener información adecuada de la uretra, de la vejiga y, como es el caso del presente, la presencia de reflujo vesico-ureteral, que es importante saberlo en aquel grupo de pacientes que tienen infección urinaria, sobre todo febril. Otros exámenes radiológicos que son útiles es los radiorenogramas de TPA tecnesio 99 en pacientes adultos. MAC3 es lo ideal. MAC3 es lo ideal para niños pequeños. El problema es que MAC3 en el país es muy caro. Pero ¿cuál es el problema? Nos da mejores imágenes y la única dificultad es que por el costo, y no todos los centros lo tienen, es un poquito dificultoso hacerlo. ¿Qué cosa nos va a dar el radiorenograma? La función renal.
Función renal debe ser 50%, 50%. Cuando hay una infección urinaria y hay inflamación, si hay inflamación puede haber cicatrización, si hay cicatrización puede haber disminución de la función renal. De repente el radiorenograma nos dice que este riñón ya está funcionando 60% y este en vez de 50 ya bajó a 40. Entonces es importante sobre todo en pacientes que tienen unas infecciones urinarias recurrentes. Si le hacemos una gamografía renal con DEMSA, ¿para qué es el DEMSA? Para ver si hay cicatrices renales o no. Vean ustedes, esta es una imagen de una gamografía renal de un riñón normal, tiene una silueta adecuada, sin ningún tipo de alteración, pero vean ustedes qué pasa con este riñón, hacia el nivel del polo superior hay como una especie de bache, y vean ustedes con este otro riñón, que es como un sacabocado. ¿Eso qué cosa es? Son secuelas de cicatrices renales. El examen que nos da esas imágenes es la gamografía renal con DEMSA, que es el que utilizamos nosotros sobre todo en pacientes con reflujo vésico-renal, porque los pacientes con reflujo vésico-renal van a hacer pielonefritis y esa pielonefritis va a condicionar cicatrización. Tomografías contrastadas, no contrastadas, es un examen radiológico muy importante, actualmente muy usado, nos da una imagen, un dibujo anatómico de toda la vía excretoria, vean un riñón dilatado, seguido de un uréter más dilatado que llega de dilatación hasta abajo, ¿correcto? Entonces se pinta en forma adecuada. La tomografía ha reemplazado a este examen que antes hacíamos con nosotros con frecuencia, que era la urografía excretoria. La urografía excretoria también nos da imagen de la morfología de la vía urinaria, pero la ventaja de la tomografía es que nos da en los tres planos, axial, coronal y sagital. La urografía excretoria nos podría dar solamente el plano frontal, pero si le asociamos a tomografía nos da como una especie de planos coronales. Un poquito más dificultoso, esto se hace con una computadora y el problema es que este es con muchísima más irradiación que de acá. Vean ustedes, esta es una toma axial de un paciente con una tremenda hidronefrosis, una pelvis renal dilatada, unos cálices renales dilatados, un parénquima adelgazado, ¿correcto? Y así podemos ver imágenes coronales y sagitales. Resonancia magnética, aquellos pacientes que son alérgicos a la sustancia de contraste, aquellos pacientes en los cuales la tomografía no nos aclara muy bien el diagnóstico y nos da excelentes imágenes, que también es parte del armamentario para evaluación del paciente con infección urinaria. Causas más comunes, acá hay que corregir el slide, el reflujo no es causa, sino es asociación. Les vuelvo a repetir, grábenselo, el reflujo vésico-ureteral es una patología congénita que está asociada a infección urinaria. Muchos pacientes vienen a la consulta por infección urinaria, en la evaluación encontramos que tiene reflujo, pero siempre le decimos a la mamá que eso no es la causa, sino que si tiene reflujo y tiene infección, el riesgo de que el riñón se malogre es mayor, entonces hay que curar el reflujo. ¿Por qué? Los operamos, le curamos el reflujo y después vienen las quejas. Doctor, mi niña sigue con infección urinaria. Si es que no tuvimos la precaución de decirle de que esto no era la causa. Hay otras causas, ya les nombré en los primeros slides, que las causas inmunológicas tienen un gran porcentaje de responsabilidad en la infección urinaria, sino que nosotros tratamos de eliminar factores que puedan disminuir la función renal. La obstrucción urinaria definitivamente, como cualquier patología en adulto, puede condicionar éstasis. La orina retenida puede infectarse y condicionar un cuadro clínico de infección urinaria. Pacientes que no orinan en forma adecuada por motivos diabéticos, pacientes con mielomeningocele que tienen vejigas disfuncionales, pueden condicionar infección del tracto urinario. Estreñimiento, sobre todo si son pacientes de sexo femenino, encontramos con bastante frecuencia esta asociación. Hay un síndrome en urología que es mal vaciamiento intestinal, mal vaciamiento vesical. Así como no hacen un buen vaciamiento de la vejiga, no hacen un buen vaciamiento intestinal y se encienden las infecciones urinarias. Si no corregimos esto, no vamos a corregir nunca la infección urinaria. Entonces el estreñimiento es... Siempre hay que preguntarle, ¿es estreñido o no es estreñido? Y esto más que nada se presenta en mujercitas. En hombres también, pero siempre hay que
tratar de buscar. Reflujo vesicoureteral, la doctora ya les explicó que es el reflujo retrógrado de orina de la vejiga hacia uréter. Vean ustedes, hacemos una cistografía, ponemos una sonda de Foley, una sonda uretral, llenamos la vejiga con contraste y tomamos placas. Y vemos que este contraste, que debería quedarse en la vejiga, empieza a subir a través de los uréteres, que se hacen medio tortuosos, hasta la vejiga. Hay diferentes grados de reflujo, ahorita le voy a ver, pero este es el examen ideal. El gold standard para el diagnóstico de reflujo es esta imagen de cistografía retrógrada. Si es hombrecito y queremos ver la uretra, pediremos uretrocistografía, ¿correcto? ¿Qué es el reflujo vesicoureteral? El reflujo vesicoureteral puede ser primario o puede ser secundario. ¿Qué cosa es el reflujo vesicoureteral primario? El paciente nace con reflujo vesicoureteral primario. ¿Por qué? Porque el uréter intravesical, vean ustedes, este es el uréter que viene del riñón trayendo la orina. Al momento de entrar a la pared muscular, esta es la vejiga, lo atraviesa y de ahí tiene un curso submucoso, un trayecto submucoso. Este trayecto tiene que ser lo suficientemente largo como para que actúe como un mecanismo de válvula. ¿Cómo así? La vejiga está acá. Se va llenando la vejiga con orina y apenas se va llenando con la vejiga con orina, la misma presión de la vejiga empuja y hace que este uréter submucoso se cierre para evitar de que la orina a través del meato ascienda. Cuando este túnel submucoso es muy corto o está ausente, se produce el reflujo. Entonces, una de las causas de reflujo primario, que es el uréter submucoso intravesical, es corto o ausente. O puede haber deficiencia en la musculatura longitudinal del uréter submucoso, que va a llevar a lo mismo. Número 2. Número 3. Este es el área normal de los meatos ureterales, se llama trígono vesical. La letra A, E y F es la localización normal de los meatos ureterales. El meato ureteral puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, y está dentro de la situación fisiológica normal. Cuando el meato ureteral está en la posición B, C, D, o G o H, ya son meatos ureterales anormales, ectópicos. El reflujo vesicoureteral puede estar asociado a localización de meatos ureterales ectópicos. Número 1. Número 2, uréter submucoso corto. Número 3, las fibras longitudinales del uréter pueden estar alteradas. Entonces se produce el reflujo, el niñito desde que está en la barriga, desde que su riñón empieza a formar orina al 5º mes de embarazo, ya empieza a reflujar. Nace a los 9 meses de edad y ya tiene repercusión en esa vía urinaria. 30-50% lo que les dije de los niños pueden cursar con infección urinaria, ¿correcto? Menos del 1% de recién nacidos normales e infantes. Mayor porcentaje sexo masculino. En infantes o niñas más grandecitas predominan las mujeres y disminuye o se resuelve con el tiempo, de acuerdo al grado. Vamos a ver un slide que nos va a explicar esto. Esta es la imagen de una cistografía de un paciente con reflujo vesicoureteral. No sabemos acá si es pasivo o es activo. Ahorita les voy a explicar por qué. Cuando hacemos la cistografía ponemos una sonda a la vejiga. A través de la sonda llenamos contraste y cuando vamos llenando contraste empieza a aparecer el reflujo. Ese reflujo se llama pasivo. No necesita una presión elevada dentro de la vejiga para que ya empiece a ascender la orina. Tenemos un paciente que le sucede esto. Tenemos otro grupo de pacientes que ponemos la sonda, le empezamos a inyectar sustancia de contraste y el contraste se queda en la vejiga. Le hacemos que orine, que haga la presión de orinar y aparece el reflujo. Ese reflujo se llama, ¿qué? Reflujo vesicoureteral activo. Entonces, el pasivo es aquel reflujo que constantemente la orina está subiendo al riñón y el activo es aquel que solamente sube al riñón cuando hay maniobra de Valsalva o fuerza para orinar. ¿Cuál sería más peligroso de los dos tipos de reflujo? ¿El reflujo que está constantemente subiendo al riñón o el que sube al riñón solamente 4 veces al día? Ustedes tienen la respuesta. El pasivo. Por eso es importante saber si el reflujo es pasivo o es activo. Y eso lo vamos a obtener
de la cistografía. Vimos reflujo primario, ahora vamos a ver secundario. Se puede presentar un reflujo secundario, el paciente puede nacer sin reflujo por ningún problema de la unión urétero-vesical, pero puede tener una obstrucción a nivel de la salida de la orina en la uretra posterior, lo que se llama la valva de uretra posterior. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente orina tiene una obstrucción. Al tener una obstrucción, la presión intravesical aumenta, y al aumentar la presión intravesical en forma constante puede vencer o puede alterar el ureterocele. Sobre todo puede ser masculino o femenino, pero el ureterocele en mujercitas recién nacidas es la causa más frecuente de uropatía obstructiva baja. La doctora les presentó una foto de una niñita con un prolapso, como un prolapso vesical, pero era un ureterocele que puede producir retención urinaria. Otra causa de reflujo vesiculolateral ya secundario es la vejiga neurogénica asociada a espina bífida. ¿Qué cosa es esto? La espina bífida, el arco vertebral posterior no se terminó de fusionar, por ahí salió parte de la meninge, parte de la médula espinal, más que nada de las capas de la meninge, eso se llama mielomeningocele, y esto puede estar en relación con malfunción vesical, se llama vejiga neurogénica. Paciente no evacúa en forma adecuada la orina, siempre hay un remanso de orina residual y eso condiciona infección urinaria y puede condicionar reflujo vesiculolateral. Pacientes con disfunción vesical, hay pacientes que se llama lo de la disfunción vésico-esfinteriana, no orinan en forma adecuada porque en el momento de que se contrae el músculo detrusor también se cierra el esfínter. La cosa es de que la orina no tiene escapatoria y la única escapatoria que tiene es hacia arriba, hacia el riñón. Esa es una causa también de reflujo, la disfunción vesical o disfunción miccional. Entonces, el diagnóstico, el examen gold standard para el diagnóstico de reflujo se llama cistografía retrógrada. No se olviden, los 5 grados de reflujo. Grado 1, aquel reflujo que solamente pinta el uréter. Grado 2, pinta el uréter y las cavidades caliciales, pelvis renal. Grado 3, lo mismo, pero que ya hay una discreta dilatación. Grado 4, la dilatación mayor. Y el grado severo de reflujo, el grado 5, donde hay una distorsión, hay un uréter tortuoso, muy engrosado. Estos pacientes cursan con deficiencia de la función renal, alteración. Entonces hablábamos de que el reflujo vesiculolateral puede resolverse en forma espontánea. Cuando hablamos de reflujo grado 1, no nos preocupamos, este reflujo se va a resolver sí o sí, ni caso le hacemos. Vemos en un estudio radiológico de un paciente con infección y encontramos esto, no le hacemos caso, sabemos que se va a resolver. Nos preocupamos cuando es grado 2 para arriba. ¿Qué pasa cuando es grado 2? El porcentaje de resolución espontánea, diferentes autores, un autor, otro autor, 63, 80 y 85%. O sea que el grado de resolución espontánea sin hacerle nada es alto. Por eso pacientes con reflujo grado 2 solamente los observamos. Podemos darle profilaxis antibiótica, como no, pero hacemos control de cistografía anual y porque sabemos que el porcentaje de resolución puede ser elevado. Grado 3 ya no es tan elevado, es un 50%, entonces estamos en la cuerda floja. 50% no es una cifra muy estimulante. Si es grado 4 o 5 o si es un grado 3 pero bilateral, vean ustedes, el porcentaje de resolución espontánea es 25%. Entonces dividimos, vamos a este, el anterior. Grado 1, 2, tratamiento médico. Grado 4, 5, tratamiento quirúrgico, porque el porcentaje de resolución es mucho menor. El que está en la cuerda floja es el grado 3. Si es grado 3 bilateral, definitivamente el porcentaje de resolución es 25%. Vamos a tener que tener otra opción, pensar en otra opción, quirúrgica me refiero. Pero puede darse la opción de tratamiento médico, de la observación. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que decidimos operarlos?
Tenemos las opciones, cuál es el tratamiento ideal, grábense este slide, el tratamiento ideal reflujo vésico ureteral acá en Estados Unidos, en Europa, en la China, es el tratamiento endoscópico. Con un aparatito que se llama cistoscopio se introduce una aguja, la aguja se clava debajo del uréter y se inyecta esta solución. Una solución que va a hacer que cierre el meato ureteral para evitar de que la orina ascienda desde acá hacia arriba. Ese es el tratamiento endoscópico. Hay diferentes productos en el mercado, algunos se reducen en tamaño con el tiempo y hay complicaciones también, pero este es el tratamiento de elección. Porcentaje de éxito con este tratamiento endoscópico, estamos hablando de un 85%, algunos hablan de un poquito más. El otro tratamiento es la cirugía abierta. ¿Cuál es la cirugía abierta? Hacer otra vez el túnel submucoso, se llama reimplante ureteral. Hacer un túnel submucoso lo suficientemente largo como para que cumpla la función de evitar de que la orina suba de la vejiga al riñón, tratamiento quirúrgico que hace que la niña esté con una sonda de Foley a través de la talla, que esté internada de 7 a 10 días, el dolor que le va a producir, los primeros días con orina muy roja y toda la morbilidad que ocasiona cirugía abierta. Entre esto y esto es lo ideal, tratamiento endoscópico. Por suerte tenemos el producto en el mercado y lo podemos usar. Otra patología que también vamos a ver con frecuencia, estoy solamente nombrándolo lo que son más frecuentes, las estenosis piloureterales. Ya la doctora les enseñó cuál es la causa. La causa puede ser es la causa más frecuente de hidropatía obstructiva alta. Vean, ustedes 1 a 1.4 recién nacidos. Estos pacientes con hidronefrosis son muchas veces diagnosticados en periodos antenatales. Muchas veces son consultados, nos consultan cuando la mamá todavía está gestando y va a dar a luz porque le han encontrado en la ecografía que le hizo el ginecólogo que el riñón del niñito está dilatado. Entonces, esta es una causa de hidronefrosis. De acuerdo a la dilatación, puede comportarse como una masa abdominal palpable, otras veces no. Puede haber dolor recurrente, muchos niños que están con dolor recurrente, que van al pediatra 1, 2, 3, 4, 5 veces, lo tratan de parasitosis, le echan la culpa a cualquier cosa y por ahí alguien le pide una ecografía y se encuentra que tiene hidronefrosis. Puede estar asociado a infección urinaria, no es lo frecuente, son los menos, y muchos niños inclusive son asintomáticos. Muchos niños no saben que tienen, la mamá no sabe que tiene hidronefrosis y jugando pelota se cae, como el riñón está tan dilatado, un golpe mínimo hace que se traumatice y vienen a la emergencia por esto, por hematuria. Y hay una bilateralidad en el 20 a 30%. Si bien es cierto, a veces un lado está más comprometido con el otro, siempre hay que tratar de buscar la patología en los dos lados, porque la bilateralidad, vean ustedes, está entre el 20 y el 30%. Entonces hay causas intrínsecas y causas extrínsecas. Las intrínsecas, aquel paciente que tiene una alteración a nivel de las fibras musculares, a nivel de la unión pielo-ureteral, ¿correcto? Puede haber un incremento del colágeno o puede haber una alteración de la peristalsis. Todo lo que está por encima de la obstrucción se va a dilatar. Como ustedes saben, se dilata la pelvis, los cálices. Vean ustedes, hacemos un corte y la corteza renal adelgazada por la dilatación. Esto de hecho va a conllevar a disminución de la función renal. ¿Por qué? Porque tiene esta alteración que desde que se formó el riñón está presente y se llama estenosis pielo-ureteral. Nace el niño o puede tener otra causa que no es intrínseca, extrínseca, ya la doctora les había hablado del uréter retrocavo, siempre es en el lado derecho, no hay uréter retrocavo izquierdo porque la cava está a la derecha, o un vaso caprichosamente cruza a nivel de la unión pielo-ureteral para irrigar el polo inferior, eso se llama la presencia de un vaso aberrante que va a obstruir la salida de orina y radiológicamente y clínicamente se va a comportar como una estenosis piloureteral congénita. Perdón. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico de hidronefrosis antenatal, ¿qué hacemos nosotros? Le decimos a la mamá que no se preocupe, que nazca el producto y después mínimo de 2 semanas, inclusive hasta 3, hacemos una nueva ecografía de control. ¿Por qué esperamos 2 semanas y por qué no al día siguiente? Porque existe siempre una hidronefrosis fisiológica presente en cualquier ser humano
que esa puede disminuir, desaparecer en estas primeras 2 a 3 semanas. Esperamos el tiempo prudencial y confirmamos el diagnóstico. Tenemos que excluir la presencia de reflujo porque vean ustedes, en 25 a 30% de los casos de pacientes con estenosis pielo-ureteral pueden tener reflujo asociado. Entonces la cistografía nos va a excluir la presencia o ausencia de reflujo. ¿Y qué examen le vamos a indicar? Le vamos a indicar este examen que se llama renograma diurético. También la doctora Reati les habló. Esta es una curva de eliminación del radioisótopo de un renograma normal. Y vean ustedes qué pasa con una curva de eliminación del radioisótopo de una radiorenograma anormal. Es una curva persistente, no hay una meseta persistente, no baja como esto de acá, entonces acá se le aplica un bolo de furosemida, un diurético. Si ese bolo de furosemida hace que la curva desciende, es una uropatía obstructiva fisiológica. Si la curva en vez de descender se mantiene o asciende, es una uropatía de tipo mecánica correspondiente a una probable estenosis pilolateral. Muchos pacientes tenemos que nosotros hacer el diagnóstico y guiarnos de este examen que nos ayuda. Hay muchos pacientes con estenosis fisiológica que vienen a la consulta por dolor abdominal recurrente, en los cuales, a pesar de que la curva nos dice que es fisiológico, tenemos que operarlo porque no hay un buen vaciamiento de la orina del riñón hacia abajo. O sea que este examen, que se llama renograma diurético, es útil para el diagnóstico de la hidronefrosis. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿en qué paciente decimos hay que operarlo o no? En pacientes que tiene dolor abdominal recurrente, paciente que viene a la consulta al pediatra miles de veces porque le duele el abdomen y hacemos los estudios. Entonces, número 1, tenemos que aliviar el dolor. Y número 2, lo más importante, aliviar la obstrucción y el deterioro. Esto de acá es lo más importante, el deterioro de la función renal, porque esa obstrucción en alguna forma puede alterar la función renal. Entonces tenemos técnicas, es una técnica de cirugía abierta, vean ustedes, este es la estenosis pilolateral, a veces la estenosis no es un punto, es 2, 3, 4, 5 centímetros de longitud, claro que sí, y esto está muy dilatado muchas veces, entonces resecamos la pelvis renal, resecamos el uréter en la parte sana, abrimos la boca del uréter y lo anastomosamos a la pelvis renal de modo tal que hay una boca de drenaje lo suficientemente amplia. Esta es una forma, esta es otra forma, siempre dejamos catéteres o stents dentro del riñón. ¿Para qué? Para que cicatrice bien esta línea de sutura. Porcentaje de éxito de la técnica de pieloplastia, 95 o 96% de éxito. Técnica Anderson-Hines, es la técnica que nosotros hacemos en servicio. Lo mismo se puede hacer en forma laparoscópica, ahora les voy a hablar. ¿Qué pasa si nosotros operamos a este paciente y falla la técnica? Se vuelve a cerrar. Se vuelve a cerrar, el paciente sigue con la dilatación, inclusive aumenta más, se dilatan los cálices y después de una primera operación siempre hay una cicatrización. Entrar a operar o a reoperar un paciente de una estenosis pilolateral es a veces bien complicado porque toda esta zona la vamos a encontrar lleno de cicatrices. Entonces tenemos opciones. ¿Cuál es la opción? En vez de ya trabajar sobre el mismo terreno que está trabajado, anastomosamos el uréter. Si sabemos que hay un cáliz dilatado, al cáliz dilatado. Se llama urétero cálico anastomosis. Urétero cálico anastomosis. Lo hemos hecho, resecamos esa parte del parénquima, dejamos un tutor y lo que es el drenaje normal lo cerramos y toda la orina ya no va a venir por acá, va a venir por acá. Esta es una opción de tratamiento. ¿He indicado en qué? En recidiva de la estrechez o sobre todo cuando las pelvis están dentro del riñón, que no la podemos nosotros abordar. Urete cálico anastomosis o calicostomía. Ureterocele, también la doctora les habló, que era dilatación quística del uréter submucoso. Vean ustedes, acá hay un ureterocele bilateral, cuando es asociado a doble sistema en niños, vean ustedes, es un paciente pediátrico, hay un sistema superior, que es donde viene el ureterocele, y hay un sistema inferior. En paciente pediátrico generalmente es asociado a doble sistema. Puede haber también un solo sistema, pero son los menos, la mayoría son a doble sistema. Cosa contrario que pasa en adulto. En adulto generalmente es asociado a un solo sistema. El 60% de los pacientes con ureterocele tienen un meato ectópico. Vean ustedes, céntrense en la radiografía
No sé si acá se ve mejor. En el lado derecho está normal, en el lado izquierdo se ve una unidad renal pintada con el contraste en el lado izquierdo. Esta es la época de que hacíamos urografías excretorias y tiene una sombra, una mancha acá en el polo superior. Este tiene un pielón superior y tiene un pielón inferior. Este pielón superior corresponde o alimenta esta tremenda imagen dentro de la vejiga. Este es el ureterocele. Lo mismo vamos a ver acá, pero esta es la más característica de esta imagen. Pueden ser pequeños, pueden ser más grandes, pueden prolapsarse a través del cuello vesical y verla o dar la imagen que la doctora nos presentó, de esta de acá. Vea, este es un ureterocele prolapsado, el mismo quiste, el mismo ureterocele dentro intravesical se salió y se obstruyó la uretra y la paciente viene a la consulta de la emergencia por retención urinaria. Este ureterocele es la causa más frecuente de uropatía obstructiva baja en las pacientes de sexo femenino. El 50% existe reflujo a nivel del polo inferior y hay 25% de reflujo contralateral. Vean ustedes, este es un ureterocele más pequeñito, a diferencia del otro que hemos visto. También hay diferentes grados de ureterocele. Hay ureteroceles que pueden salirse a través del cuello vesical. Hay ureteroceles que pueden deteriorar la función renal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento cuando tenemos un paciente? Hay diversas opciones de tratamiento. Solamente por cultura general pueden sacarse la mitad de ese pilón, de ese riñón, como el pilón superior está asociado a una unidad renal poco funcionante que va a condicionar el ureterocele. Sacamos la mitad de ese riñón con el uréter hasta donde se pueda. Podemos hacer el reimplante ureteral de los dos sistemas. Podemos anastomosar un uréter al otro, o podemos ese globo, ese quiste, ese ureterocele dentro de la vejiga, hacer esto de acá, la punción endoscópica. En el hospital hacemos esto, cada vez lo hacemos más, nos da una buena opción, estamos haciendo el seguimiento, se descomprime. Al hacer la punción endoscópica, al punzar, al pinchar el ureterocele, descomprimimos, desinflamos, y al desinflar la infección urinaria desaparece. Es una buena opción la punción endoscópica. Otra patología, creo que no les nombró la doctora, el megauréter congénito. Vean ustedes, esta es la imagen de un uréter. Esto parece una tripa, parece un intestino, pero no es un intestino, es un uréter. Es un uréter dilatado que va a terminar en una punta de lápiz. ¿Por qué? Porque acá está estonosado. Se llama megauréter congénito. Hay acá este nivel del uréter distal, hipoplasia de las fibras musculares ureterales, hay aumento de colágeno o hay un segmento adinámico. Entonces, todo eso va a condicionar ¿qué? Obstrucción. La obstrucción que va a condicionar orina retenida. La orina retenida que va a condicionar infección urinaria. Motivo por el cual viene la consulta, infección urinaria recurrente. Examen de orina, perdón, estos pacientes generalmente también vienen a la consulta porque ya tienen diagnóstico antenatal de hidronefrosis. La mamá nos muestra sus placas de ecografía antenatal donde está dilatado el riñón. Nosotros le volvemos a hacer una ecografía. Vean ustedes, esta es una imagen, un corte, este es vejiga, y este salchichón que va a drenar a la vejiga es el uréter. Esta es la época que hacíamos urografía excretoria y se ve dilatación de la pelvis, de los cálices y de todo el uréter hasta el extremo distal. Entonces, la ecografía nos ayuda, la urografía excretoria, ahora que tenemos tomografía espiral multicorte, con mayor razón nos da mejores placas, nos visualiza en forma mucho más adecuada y didáctica. Entonces, hay que descartar siempre, como en cualquier patología, que esta hidronefrosis no tenga asociado un reflujo vésico-renal. Entonces pedimos una cistografía miccional. Queremos evaluar la función renal, pedimos un radiorenograma, si podemos, si es niño pequeño con MAC3 y con diurético asociado para evaluar el grado de obstrucción o la obstrucción. El armamentario radiológico que tenemos para la evaluación del ureterocele. ¿Qué hacemos una vez haciendo el diagnóstico? Ya sabemos que el niño tiene el doble sistema, tiene un uréter dilatado asociado a una pelota dentro de la vejiga. ¿Qué opciones le damos? Varias. Algunos dicen tratamiento médico, no hay que hacerle nada, hay que controlar la infección urinaria. Otros dicen no, mejor hay que operarlo. Nosotros tenemos también muchas controversias en el manejo. Hemos operado muchos pacientes con megauréter
y como la patología no es solamente del uréter distal, sino que hay segmentos adinámicos, esto no lo corregimos el reimplante ureteral, pero el segmento adinámico persiste y la dilatación ureteral persiste y a las finales no avanzamos mucho. Algunos dicen por eso es mejor solamente el tratamiento médico y va a depender de la función renal. Algunos hacen reimplante ureteral, lo que hemos visto en el caso de reflujo, algunos hacen ureterostomía, abocan el uréter hacia la parte exterior en la piel. ¿Para qué? Para que al descomprimirse se desinfle y mejore la función de este riñón que ya está comprometido. Algunos hacen nefrostomía en vez de desinflarlo a través del uréter, a través del riñón. Otros colocan un catéter que venga desde la vejiga hasta el riñón para que haga como bypass y bypasse esa obstrucción para de modo tal que la orina siga su curso. Opciones de tratamiento, a veces el uréter es muy dilatado, más dilatado que esto y tenemos que adelgazarlo, se llama modelaje ureteral. Antes de hacer el reimplante lo adelgazamos y de ahí lo reimplantamos. Otra patología, no sé si les comentó la doctora Riati, yo les he comentado algo al inicio de la valva de uretra posterior. Vean ustedes, esta es una vejiga de pared engrosada con uretres dilatados, cuello vesical amplio y este es uretra posterior. ¿Por qué está dilatada esta uretra posterior? ¿Por qué? Porque hay un paracaídas acá. Este paracaídas que se abre cuando el paciente orina se llama valva de uretra posterior, patología del paciente de sexo masculino. Es un repliegue de la mucosa a nivel de la uretra posterior. 1 en cada 5.000 a 8.000 recién nacidos es la causa, no se olviden de esto de acá, es la causa más común de uropatía obstructiva baja en recién nacido sexo masculino. Eso jamás se lo olviden. Esta es la representación radiológica de un paciente con valva de uretra. Acá la flecha se corrió, la flecha debe estar acá. Esta es una cistografía miccional. Se le llenó de contraste la vejiga, se le hace orinar, se ve de que la uretra posterior está dilatada. Esta es la uretra anterior. ¿Por qué? Porque hay una valva de uretra posterior. El diagnóstico se hace con este examen, se llama uretrografía, porque vamos a ver la uretra, y en la fase miccional, uretrografía miccional para ver la valva. Otras veces hacemos una cistoscopía y hacemos el diagnóstico mirando esta valva en el momento de hacer la cistoscopía. Tratamiento, de acuerdo al cuadro clínico, porque son enfermedades congénitas, el paciente tiene esta valva desde que estaba dentro de la barriga. La hidronefrosis puede ser mayor, menor, reflujo asociado mayor, menor, todo depende del grado. Entonces, cuando son los niños muy pequeñitos, la infección urinaria puede predominar, eso puede conducirle a una sepsis, la sepsis a un desbalance hidroelectrolítico con acidosis metabólica. Entonces, hay que manejarlo médicamente inicialmente y de ahí que tenemos que desobstruir. Sabemos que está obstruido porque tiene una valva. Eso solamente, acá tiene una valva o un impedimento para que salga la orina en forma adecuada. ¿Cómo lo dejamos? Poniendo una sonda, es lo más sencillo. Inicialmente, este paciente de sexo femenino, pero es solamente para demostrarle esto de acá. Esa es una opción, ponerle una sonda vesical y solucionamos momentáneamente el problema, se estabiliza el paciente y de ahí nos da pie a pensar cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente tratamiento. O podemos hacer esto, un hueco en la vejiga, afrontamos la vejiga, la pared abdominal y esto se llama vesicostomía. Ventajas de la vesicostomía, que no va a usar sonda, o sea, no va a haber riesgo de infección urinaria. Número 2, vamos a descomprimir la vía urinaria que probablemente está con hidroureteronefrosis y no le alteramos en nada la calidad del niño porque es un recién nacido que usa pañal, va a mojar el pañal, en vez de mojarlo por abajo, lo moja por arriba. Y nos da la opción a que la función renal se recupere. Esa es una opción. Otra opción es drenar el uréter hacia la piel, como les dije, o hacer una pielostomía. Pero ¿cuál es el tratamiento definitivo de la valva de uretra posterior? La ablación endoscópica. Se introduce un aparato por el pene que se llama resectoscopio, es una especie de gancho que tiene y a través de esto pasa corriente eléctrica y ¡pum! Quema. Al quemarlo rompe el obstáculo. Dicen algunos que basta con quemar uno solo para que ya se desobstruya. Preferimos nosotros hacer las dos valvas, desobstruimos
y solucionamos el problema. Lo que no podemos solucionar es ya el daño producido por la obstrucción. Esas insuficiencias renales a veces se van a la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, es importante hacer el diagnóstico y de acuerdo al diagnóstico un buen tratamiento. En general ya tenemos acá, ya sabemos qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que lo llevó, la infección urinaria, cuál es el tratamiento, si no es infección no complicada, un paciente de que no tiene fiebre, de que no tiene ninguna alteración de la vía urinaria, podemos darle por vía oral nitrofurantoína o amoxicilina clavulánica, sulfas o cefalosporinas. Si es un paciente que sí viene con fiebre, que es un paciente que estamos sospechando que tiene una infección urinaria complicada, tenemos que darle por vía parenteral o ceftriaxona o aminoglicósidos o cualquiera de estos meropenenes, ertapenenes, endovenosos que cada vez aparecen más, para tratar de controlar la infección severa. Es importante cambiar los hábitos de la micción. Muchos de estos pacientes con infección urinaria pediátricos tienen malos hábitos de la micción por estar jugando, el jazz, la pelota no orina, se retiene en la orina. Eso poco a poco va condicionando disfunciones vesicales que va a conllevar a ¿qué? A infección urinaria. Evaluar y tratar las patologías subyacentes, ya hemos visto las patologías que pueden estar asociadas a infecciones urinarias que puedan contribuir a la recurrencia. Algunos pacientes que tenemos con urocultivos positivos que no tienen síntomas, no los tratamos siempre y cuando hayamos descartado la presencia de alguna anomalía congénita. ¿Ok? Grábense esto. No lo debemos tratar siempre y cuando sepamos de que no tiene hidronefrosis, no tiene reflujo, que no tiene nada que pueda estar condicionando. Prevención, buen hábito miccional, evitar el estreñimiento, evitar la colonización local. ¿Cómo evitamos la colonización local? Simplemente con agua y jabón. Enseñarle a la mamá de la niñita, por generalmente son mujercitas, que le lave el potito después de cada deposición con agua y jabón. Tan sencillo como eso. Con el papel higiénico se va a eliminar parte de las bacterias. Quedan millones todavía que podemos tratar de eliminarlo con el agua y jabón, pero no lo podemos esterilizar. Circuncisión, signo de interrogatorio. Antes hacían circuncisión al 100% de los niños americanos. ¿Para qué? Para evitar esto de la infección. Esto es algo relativo. Jugo de cranberry. ¿Saben lo que es el cranberry, no? El arándano. El arándano tan de moda ahora. Puede ser una opción porque dice que el arándano evita de que las patitas de la Escherichia coli se adhieran al urotelio y de ahí se caen, se resbalan y ya no producen infección. Probióticos, estamos hablando de medicinas que pueden estar en relación con mejorar la inmunidad, lactancia materna, porque las inmunoglobulinas pasan a través de la leche materna, y los inmunoestimulantes. ¿A qué me refiero con inmunoestimulantes? En nuestro medio hay un laboratorio OM que produce unas cápsulas en las cuales ha metido 17 cepas tratadas de Escherichia coli. ¿Y qué va a hacer cuando el paciente toma esas cápsulas de esas, entre comillas, vacunas? Va a producir anticuerpos contra esas cepas, pero ojo, acuérdense que son más de 250 cepas. Vamos a hacer una vacunación parcial, ¿correcto? En conclusiones, vamos a ver entonces la recurrencia de las infecciones urinarias es producida mayormente por alteraciones funcionales y anatómicas, que es lo más importante. En ausencia de alteraciones anatómicas o funcionales puede haber deficiencia del factor inmunológico. El tratamiento con antibióticos ha creado resistencia y la profilaxis debe darse en casos seleccionados. Hay muchos pacientes o hay muchos médicos que no le dan tratamiento profiláctico. ¿Por qué? Por esto, para evitar la creación de resistencia. Esperan de que hagan un nuevo episodio de infección para dar el tratamiento indicado de acuerdo al antibiograma. Hay otros que no, que todavía usamos profilaxis. Es una controversia ahora usar o no antibiótico profiláctico. Los inmunomoduladores, lo que yo le estaba hablando, nombre de mercado, yo no soy propagandista de este, pero es el único en el medio, se llama Urovaxón, son cápsulas que pueden de alguna forma parcialmente controlar las infecciones urinarias. Digo parcialmente, porque si son más de 250 cepas de Escherichia coli y metemos solamente 17, la cobertura no es 100%, ¿correcto?
Les voy a quitar, como empecé, unos 10 minutos más. Vamos a hablar de alguna de las otras patologías frecuentes de la urología pediátrica, paciente adolescente, varicocele, vean ustedes, dilatación venosa de los vasos del cordón espermático, edad de aparición, la adolescencia o adultez joven, predominantemente en el lado izquierdo, y son asintomáticos. Es un hallazgo, y cuando el paciente es adulto mayor, es causa de la consulta por disminución de la fertilidad. Ectasia tortuosa del plexo palpiniforme del cordón espermático. Hay 3 grados, del grado más leve, este es un grado 3, el pequeño, palpable solamente con valsalva, moderadamente grande, el grado 2, que se palpa sin valsalva, y este es el grado 3 visible, es como una bolsa o un saco de lombrices, así es la característica. Este es un paciente adolescente, como ustedes se podrán dar cuenta. Diagnósticos diferenciales, vean ustedes, hernia inguinal, hidrocele comunicante, que la doctora les habló, quiste de epidídimo, quiste de cordón espermático. Indicaciones del tratamiento quirúrgico, pues es un varicocele grado 2 o 3, o si hay factores de infertilidad asociados. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que operar? Porque hay un retraso en el crecimiento testicular. Cuando hay una diferencia de 2 centímetros o 20% del crecimiento testicular, podemos echarle la culpa a este varicocele y podemos indicar el tratamiento quirúrgico. Son los menos que acuden a la consulta por dolor. Generalmente son asintomáticos. Técnicas quirúrgicas diversas, técnicas retroperineales inguinales. Lo que hacemos nosotros en el hospital son las técnicas laparoscópicas, ligar los vasos pero dentro de la cavidad abdominal. Enuresis nocturna es otra patología también frecuente. ¿Qué cosa es enuresis nocturna? El niñito que se orina en la cama. No hay enuresis diurna, bórrense de la cabeza enuresis diurna. Solamente cuando hablamos de enuresis nocturna. ¿A qué edad normalmente un niño debería controlar el esfínter, no orinar en la cama? Hasta los 4, máximo 5 años. Por encima de la edad de esta 4 o 5 años, ya estamos hablando de enuresis, que puede ser primaria, que siempre se orinó, o que controló, pasó un tiempo y empezó a orinarse secundaria, ¿correcto? Etiología, diversas causas de etiología, incremento en la producción de orina en la noche o disminución de la capacidad vesical, alteración del ritmo circadiano de la secreción de hormona antidiurética, dificultad para despertar, el niño está durmiendo, tiene ganas de orinar, no se puede despertar porque le gana el sueño y se orina en la cama. Contracciones vesicales seguidas y espontáneas, el diagnóstico con urodinamia. En la urodinamia, ¿qué vamos a ver? Inestabilidad del detrusor. ¿Qué hacemos? Hay diversas formas de tratamiento. Condicionamiento mediante las alarmas, no tenemos al alcance de la mano, más tenemos los fármacos, oxibutinina, uno de ellos, solifenacina, cada día aparecen más fármacos para tratar de disminuir la contractibilidad de la vejiga. Alfa bloqueadores, desmopresina es el tratamiento ideal para la enuresis. ¿Qué cosa es la desmopresina? Hormona antidiurética. Viene en presentación de oral, en pastillitas o puff o spray nasales. Existen en el mercado los sprays nasales, las pastillas desaparecieron, pero es un poco caro, o es un frasquito que le alcanza para 20 días, que cuesta como cerca de 280 soles, un spray nasal antes de acostarse y les cura la enuresis. Es lo mejor, definitivamente. Imipramina usábamos antes, ahora usamos esto en la medida que el paciente lo pueda comprar, inicialmente con esto. A veces el paciente no mejora con esto y pasamos al segundo paso, que es la desmopresina. Últimas palabras con respecto a la laparoscopía. La laparoscopía en urología pediátrica, igualito que en urología general, es la tendencia para hacer los procedimientos mínimamente invasivos o endoscópicos. Hay ventajas y desventajas. Lo principal es menor dolor postoperatorio, menor riesgo de ventración, menor exposición de los tejidos, menor trauma quirúrgico, menor edema y disminuye la morbilidad postoperatoria. El restablecimiento es rápido, aunque en el paciente pediátrico se restablece muchísimo más rápido que el paciente adulto. Esa es la gran diferencia en operar un niñito, si uno hace cirugía abierta, que operar un adulto. El adulto está que se queja de dolor, que le molesta, que no puede caminar. El niñito un día nomás guarda cama, al segundo día ya está queriendo saltar, brincar, hacer su actividad normal. Desventajas, edad del niño. Cuanto más niño, más dificultoso. ¿Por qué? Por el instrumental, por las pinzas.
más pequeños, más delgados, más frágiles, más costosos. Los hospitales no compran las pinzas, todo eso como quisiéramos. Entonces, esa es una limitación. Contraindicación anestésica, paciente de menos de 6 meses, más riesgo de morbilidad que paciente de más de 6 meses. Las curvas de aprendizaje son mucho más largas, a diferencia de la cirugía abierta, uno puede palpar con la mano, tocar, acá no, lo hace a través de las pinzas y a través de un monitor, porque hay falta de sensibilidad y eso va a depender bastante de la pericia del cirujano. Eso ya viene con cada uno. El costo es mayor por el uso de materiales y los materiales son muy delgados, de 3 y 5 milímetros. ¿Cuáles son los procedimientos que pueden ser accesibles para hacer cirugía laparoscópica? Vean ustedes, testículos no palpables, orquiectomías en pacientes de testículo no palpable con atrofia testicular, reimplante ureteral, pero el extravesical, que se llama detrusografía, hacemos nefrectomías, hacemos nefrouretectomías, pieloplastia y empezamos a hacer pielolitotomía. ¿Qué cosa quiere decir pielolitotomía? Sacar un cálculo de la pelvis renal por vía laparoscópica. Si el cálculo está en el uréter, se llama ureterolitotomía laparoscópica, apéndico-vesicostomía. Los testículos no palpables que la doctora habló, se puede hacer el abordaje, es lo ideal, el abordaje laparoscópico, identificar el testículo, se puede bajar en 1 o en 2 tiempos, todo depende de si llega o no llega. Varicocele, teníamos una casuística bien alta, tenemos bastante pacientes con varicocele, hacemos la ligadura laparoscópica, nefrectomías tenemos bastantes, quistes también, autoampresión vesical, pacientes que teníamos que hacerle una incisión de Fanestil inmensa, niñitas con diagnóstico de intersexo, ahora no, lo hacemos en forma laparoscópica para tomar muestra de biopsia gonadal. Hay contraindicaciones relativas, absolutas, como en cualquier cirugía laparoscópica, una infección de pared abdominal definitivamente contrapone. Antecedente de peritonitis es algo relativo, porque de acuerdo a la habilidad del cirujano va a ser posible o no. Una coagulopatía sí es una contraindicación, si hay un aneurisma de aorta también, una obstrucción intestinal que produce distensión de asas intestinales no nos va a dejar trabajar bien. Si tiene una enfermedad pulmonar restrictiva también. Y las relativas son la obesidad marcada, que por suerte en niños no tenemos mucho a diferencia del adulto, o cirugías abdominales o pelvianas anteriores. En la laparoscopía, como en cualquier cirugía abierta, número 1 es información al papá, la mamá, después al día siguiente viene el abuelo, la abuela, la tía, a todo el mundo hay que informar. El riesgo siempre decirle de que la cirugía laparoscópica la podemos convertir en cirugía abierta, no pecamos en decirlo eso, laxante del día anterior, dieta líquida y antibiótico profiláctico. Es un paciente pequeño de menos de 1 año, vean ustedes qué otra precaución podemos tener en la preparación. La sonda nasogástrica nos ayuda a desinflar el estómago que nos puede obstruir, manta térmica porque los niños no controlan muy bien la temperatura cuando son muy pequeños. Si hay la necesidad de poner una sonda de Foley, inicialmente lo hacíamos, ahora no lo hacemos orinar, le apretamos la suprapubis y evacuamos toda la vejiga porque el neumo siempre es abierto, o el catéter ureteral en el caso que sea necesario. Eso ya depende de cada cirujano. Complicaciones como las complicaciones de la laparoscopía de adultos, puede haber lesión de vasos sanguíneos, puede haber lesión de vísceras sórdidas, vísceras huecas, enfisema del epiplo mayor, hemorragias. El enfisema subcutáneo es una complicación leve, frecuente y generalmente es al hombro derecho. Aparece al día siguiente de la operación. Va a comportarse omalgia quiere decir que le va a doler el hombro, puede haber arritmias cardíacas, neumotoras, neumomediastino, embolia, son complicaciones más severas, embolia gaseosa, paro cardiorrespiratorio, y siempre cuando uno va a operar cirugía laparoscópica tiene que tener un aparatito que se llama capnógrafo. ¿Para qué cosa sirve el capnógrafo? Para medir la presión de CO2 en la sangre, porque trabajamos con CO2. Lo que va a hacer el neumoperitoneo es CO2. Ok, muchachos, yo creo que con eso un poco rápido he completado lo que quería exponerles. Yo quisiera saber si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Doctor, Dígame. tengo una vez más un dato que se me pasó en Ya. una diapositiva que mencionó, la primera diapositiva que mencionó el término uterocele, usted mencionó el término PU. ¿Eso se refiere a Ureterocele y mencioné qué dijo.
la palabra PU, es de punción, ¿una clase de punción se refiere? PU, PU mencionó. piel ureteral. PU quiere decir estenosis piel ureteral. Ah, Cuando digo PU es piel ureteral, estenosis piel ureteral, pero eso no tiene nada que ver con ureterocele, ¿ah? Es otra no, cosa. no, en la diapositiva estaba la palabra PU, por eso le pregunté, porque yo pensaba que se refería a una clase de punción. No, PU es piel ureteral. Piel ureteral.